Atentos todos los que estén por pedir una hipoteca porque se está librando una auténtica batalla por las hipotecas fijas. Se cree que para finales de año podemos conseguir intereses del 2%. ¿Pero será todo tan fácil como parece? Hablemos de dinero, el podcast financiero de helpmycash.com. Estamos aquí con Miquel Riera, el experto en hipotecas de Help My Cash. Y entonces, Miki, cuéntanos un poco, ¿qué bancos han bajado sus intereses? ¿En cuánto? Pues mira, nosotros que tengamos conocimiento, 14 bancos como mínimo, que son el 65% de todos los bancos que dan hipotecas fijas en España. Vale. Es un número bastante considerable. Y alguien se preguntará quizás, ¿qué bancos han sido? Pues mira, han sido bancos como CaixaBank, como Sabadell, como Bankinter. Bancos conocidos. Bancos conocidos, bancos grandes, medianos, pequeños. Ha sido bastante transversal, así que si seguramente vas a tu banco a preguntar, es muy probable que haya bajado sus hipotecas fijas. ¿Y en cuánto las han bajado más o menos? Yo sé que estábamos en un 2,90, 3% hacia finales del año pasado. Hoy por hoy, ¿qué intereses podemos conseguir? Pues mira, justo desde Help My Cash hemos hecho un estudio y hemos visto que ha bajado de una media del 3,65 que se ofrecía a finales del año pasado a un 3,15 que se ofrece ahora, de media. Vale. Eso representa en dinero, para que la gente se haga una idea, representa unos 500 euros al año, que no es poco, pero es de media. Hay bancos que han bajado más sus intereses y hay bancos que ofrecen intereses de en torno al 2,75% o incluso menos si negocias, que es un interés muy competitivo si tenemos en cuenta sobre todo que el año pasado encontrarás intereses mucho más altos. Claro, y lo de la negociación es súper interesante porque cuando uno va al banco, el banco le hace una oferta y uno cree que eso es lo mejor que va a poder conseguir, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de que incluso si regateamos o si presentamos un buen perfil, insistimos en cuáles son nuestras fortalezas, podemos conseguir muchas mejores condiciones. Exactamente, es muy importante eso. Si tú comparas y negocias con varios bancos, es probable que te hagan una contraoferta. Por ejemplo, conocemos muchos casos de usuarios que nos cuentan que han ido a su banco, le han hecho una oferta, luego ha ido otro que le ha hecho una oferta mejor, ha vuelto a su banco, le ha dicho, mire, me han hecho esta propuesta en este otro banco, me la mejora, me la iguala, y su banco de toda la vida ha dicho, de acuerdo, te bajo el interés y te iguala la oferta del otro banco. Así te capto como cliente, ¿no? Exactamente. Yo conozco el caso de una amiga particularmente que haciendo esto que tú comentas, le habían ofrecido primero un interés del 2,90 y luego consiguió que su banco igualara una contraoferta y obtuviera un interés al 2,70. Que esto es importante remarcarlo porque un 0,20 parece poco, pero cuando analizas el interés total de tu hipoteca, te estás ahorrando miles y miles y miles de euros, ¿no? Esa es la diferencia entre una hipoteca negociada y una que no. Exacto, y no únicamente en intereses, también en seguros y en otros productos que te pueden colar dentro de la hipoteca. Si tú negocias, es probable que en vez de 2 seguros tengas que contratar nada más que uno. Y eso supone cientos de euros al año y a la larga, durante los 30 años que puede durar una hipoteca, son miles de euros. Así que ya sabéis, si vais a contratar una hipoteca o queréis contratar una hipoteca, negociad porque podéis ahorraros mucho, mucho dinero. Súper importante. Y Miki, ¿por qué los bancos están poniendo el foco en las hipotecas fijas y no en las mixtas o las variables? Primero porque tienen necesidad y eso es importante saberlo. El año pasado la contratación de hipotecas bajó casi un 20% precisamente porque los bancos habían subido los intereses. ¿Por qué Claro. los subieron? No fue solo porque los bancos son malos, sino que fue también porque el Banco Central Europeo habían subido sus tipos, eso subió el precio de la financiación y obviamente los bancos aprovecharon para subir los intereses de sus hipotecas. ¿Qué pasó? Que la contratación bajó, así que este año, para recuperarse, lo que han hecho es bajar los intereses para recuperar esa contratación perdida. ¿Pero por qué las fijas? Pues porque tienen mucha más demanda. En España se contratan muchas más hipotecas fijas que variables o mixtas y, por lo tanto, si atacan ese nicho, los bancos esperan que se contraten más hipotecas. Pero ojo, porque no solo las hipotecas fijas se están abaratando, hay bancos que también están abaratando sus hipotecas mixtas, especialmente en el tramo inicial, que es el tramo a tipo fijo, y también las hipotecas variables están bajando de precio porque el Euribor durante los últimos meses ha bajado. Eso me interesa, ahora vamos a hablar de si es mejor hipoteca fija o mixta o variable, pero hay un punto que me comentabas antes y creo que es importante decirlo ahora también, y es que también hay un pequeño truco de los bancos a la hora de ofrecer hipotecas fijas o de insistir para que la gente contrate las hipotecas fijas. ¿Cuál es ese truco? ¿Cuál es esa letra pequeña? Sí, digamos que el lado oscuro, si se puede Eso. decir así, de las hipotecas fijas es que son más difíciles de refinanciar. Tú cuando contratas una hipoteca fija, si la quieres cambiar de banco o la quieres devolver antes de tiempo, tendrás que pagar una comisión más cara que si tuvieras una hipoteca variable o una hipoteca mixta. Con lo cual, al contratar una hipoteca fija, el banco lo que pretende es fidelizarte. ¿Significa eso que no debes contratar una hipoteca fija? En mi opinión, no.
Claro. Si encuentras una hipoteca fija a buen precio, te puede compensar perfectamente ese mayor coste de refinanciación o de amortización anticipada. Pero es una cosa que la gente debe tener en cuenta porque al final, cuando tomas una decisión, si no tienes toda la información, no la tomas de una manera consciente. No, totalmente de acuerdo. Lo que logra el banco entonces con la hipoteca fija es realmente atarte un poco porque es mucho más difícil irte a otra entidad. Pero la hipoteca fija tiene sus beneficios frente a la mixta o la variable. Digamos que la elección del tipo de hipoteca depende del perfil de cada cliente, ¿no? Sí. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo decidimos? ¿Hipoteca fija, variable, mixta? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Ya. Es una cosa que nos preguntan muchísimos usuarios y que no tenemos una respuesta fija, no tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que va a hacer el Euribor a 20, 30, 40 años, es imposible saberlo. Quien nos lo diga miente absolutamente. Absolutamente. Así que nosotros lo que recomendamos es que el cliente tome la decisión en función de su perfil, como tú bien decías. ¿Una hipoteca fija a quién conviene? Una hipoteca fija conviene a una persona que busca seguridad, que no se fía del Euribor, que quiere pagar la misma cuota siempre porque así podrá planificar mejor los pagos y en ese caso una hipoteca fija se ajusta mucho mejor a su perfil. ¿Una hipoteca variable a quién conviene? Pues a una persona que tiene una mayor tolerancia al riesgo, que cree que el Euribor bajará y que por lo tanto contratar un tipo variable le va a beneficiar a largo plazo y sobre todo, y esto es muy importante y la gente tiene que saberlo, que pueda asumir una cuota más alta. Durante los 30 años que puede durar una hipoteca, el Euribor puede estar alto, puede estar bajo, puede estar medio. De hecho, diría más que puede, va a estar. Va a O sea, una estar. hipoteca dura 30 años y ahí por lo menos va a haber 3 ciclos económicos de subidas y bajadas del Euribor. Es decir, la cuota que pagas hoy mañana puede ser más alta o más baja, Exacto. ¿no? En general nosotros aconsejamos calcular una cuota con un Euribor a 5% y asegurarse de poder pagarlo incluso con eso. Efectivamente, para que la gente se haga una idea, en 2008 el Euribor estaba más del 5%. Claro. 8 años después, en 2016, estaba en negativo. Y lo estuvo hasta hace nada, hasta en 2022. Y en 2022 se disparó y hasta hace nada estaba al 4%. Ahora empieza a bajar otra vez. Para que la gente se haga una idea de las oscilaciones que puede tener el Euribor a lo largo de 30 años. No, es una auténtica montaña rusa. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque mencionabas 2008 y lamentablemente mucha gente perdió su casa en ese momento. O sea, cuando hablamos de la tolerancia al riesgo, se suele decir que la hipoteca variable a largo plazo es más barata. Es decir, que uno paga menos intereses totales en el plazo total de su hipoteca, ¿no? Y esto, para las personas que buscan optimizar sus finanzas, puede ser una buena alternativa, pero siempre y cuando puedan tolerar las fluctuaciones y se aseguren de que van a poder pagar su cuota, es decir, que no van a perder su casa o que no se van a encontrar en apuros económicos, incluso con un Euribor al 5%. Exactamente, es importante tener esto en cuenta y es importante también saber que te puedes equivocar en un momento dado y que siempre tienes la opción, si te has equivocado, si has elegido un fijo y el Euribor baja mucho, si has elegido un variable y el Euribor sube mucho, tienes la opción de refinanciar, de pasarte al tipo variable, del tipo variable al fijo o viceversa, o incluso a un mixto, que ojo, la mixta también es una alternativa a tener en cuenta, especialmente en momentos como ahora de incertidumbre. Claro. Cuéntanos por qué. Eso quería saber, ¿qué hay de las mixtas? Si convienen, si no convienen ahora. Una hipoteca mixta en España es una hipoteca que durante los primeros años, normalmente entre 5 y 20, aunque algunas tienen un plazo inicial de 3 años, es a tipo fijo, es decir, que durante los primeros años vas a pagar una cuota estable y cuando pase ese primer periodo y hasta que acabe el plazo de tu hipoteca vas a pagar un interés variable, es decir, que tu cuota podrá subir o bajar dependiendo de lo que haga el Euribor. ¿Qué pasa si contratas una hipoteca mixta ahora? Pues que estarás tranquilo durante varios años y cuando acabe ese plazo, depende de dónde esté el Euribor, podrás decidir si sigues con un interés variable, como estarías con la mixta, o si te pasas a un interés fijo para blindar esa cuota. No es una mala opción, pero también existe el riesgo de que el Euribor baje de repente en los primeros años de vida de tu hipoteca, con lo cual pagarás más con una cuota fija, o que el Euribor, cuando tu interés pase a ser variable, se dispare y en ese momento no encuentres ni tipos fijos atractivos, ni te interesa estar con un tipo variable, que es una cosa que obviamente los que quieran contratar una hipoteca mixta deben tener presente. Aquí tengo dos cosas para comentar que podemos discutir. La primera es comentaros que en la oficina tenemos dos posiciones, digamos, contrapuestas en cuanto a hipoteca fija y mixta, pero porque al final depende del perfil personal de cada uno. Por ejemplo, nuestro CEO está convencido de que él contrataría una hipoteca mixta. ¿Por qué? Porque se salvaría, digamos, de este repunte del Euribor y como ahora el Euribor empieza a bajar, él prevé que cuando se termine el tramo fijo abaratará intereses o pagará menos intereses durante el periodo variable.
En cambio, otros preferimos la hipoteca fija simplemente porque buscamos seguridad. Quizás nuestro objetivo no es optimizar las finanzas, no es pagar lo mínimo posible en nuestra hipoteca, sino estar tranquilos y seguros de que vamos a pagar nuestra hipoteca a lo largo de todo el plazo sin ningún inconveniente, Sí, ¿no? así es como que tenemos diferentes posturas porque al final somos un reflejo de la sociedad. Nosotros también tenemos diferentes tolerancias al riesgo, tenemos diferentes necesidades y al final una persona más que fijarse en lo que pagará de cuota, lo que tiene que preguntarse es con qué me quedo más tranquilo o hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Eso mismo. Si es una persona con tolerancia al riesgo y quiere priorizar el pagar menos, está bien también. Pero Está es eso, bien. depende de los intereses y necesidades personales de cada uno y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ujú. De hecho, es un error que se comete habitualmente, que escuchamos, no sé, influencers, incluso expertos, decir la mejor hipoteca ahora es sí o sí fija, sí o sí mixta, sí o sí variable. No es así. Siempre depende del perfil de cada persona. Ahora, hablábamos de la guerra hipotecaria en Ujú. hipotecas fijas que se está librando en este momento. Hablamos mucho de que hacia finales de diciembre podríamos empezar a conseguir hipotecas al 2%, que es un interés realmente competitivo, bastante más bajo de lo que encontramos ahora, que hablábamos de en torno a un 2,75, incluso un poco más bajo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Esperamos para contratar la hipoteca más adelante? ¿Compramos ahora? ¿Qué aconsejas? Bien, como decía antes, no tenemos una bola de cristal, no sabemos cuánto van a estar los intereses a final de año. Si una persona encuentra una casa con un buen precio, que se ajusta a sus necesidades y que no puede esperar 5, 6, 8 meses a comprarla, no es un mal momento para comprar ahora. Conseguirá un interés bastante competitivo históricamente y no perderá esta opción de compra. Ahora bien, si es una persona que simplemente está buscando, que no tiene urgencia, a lo mejor le sale más a cuenta esperar a finales de año. Pero ojo, y esto es muy, muy, muy importante que la gente lo tenga en cuenta, el precio de la vivienda está subiendo. No sube tanto como en los últimos años, pero está subiendo. ¿Qué pasa? Que si el precio de la vivienda sube, puede compensar la bajada de intereses y a lo mejor esperar no te sale tan a cuenta como tú esperabas. No lo podemos saber. No podemos asegurar a la gente que sea mejor comprar más tarde que ahora o que sea mejor comprar dentro de 6 meses que dentro de 25. Eso mismo. Aparte, esto es algo que también se aplica en el mundo de la inversión, que es como intentar time the market, ¿no? Hmm. Como encontrar ese punto de cuándo es mejor entrar en la bolsa. Pues esto es lo mismo, cuándo es mejor comprar una casa. Porque hay algo que también tenemos que tener en cuenta y es que, por ejemplo, la evolución del Euribor o de los intereses de las hipotecas depende de la coyuntura económica y ahora mismo estamos todavía en un terreno un poco incierto, sobre todo con mucha incertidumbre a nivel geopolítico. Uh-huh. No nos olvidemos que el Euribor y el precio de las hipotecas en general empezó a subir porque el BCE subió sus tipos de interés, porque subió la inflación. Y la inflación subió producto de una guerra y de una pandemia. Es Exacto. decir, que son cosas que es imposible prever. No podemos asegurar a ciencia cierta qué es lo que pasará, aunque si las circunstancias siguen como hasta ahora, sí tenemos algunas previsiones, ¿no? De qué podría pasar con el Euribor, con los tipos de interés del Banco Central Europeo. Sí, si la tendencia sigue como hasta ahora, que la inflación lleva unos meses bajando, que se encuentra ya en torno al 2% en la eurozona, podríamos decir que si todo va como está previsto, el Euribor se mantendrá entre un 3,6, 3,7, quizás con una ligera tendencia a la baja hasta junio, que es cuando se espera que el Banco Central Europeo bajará tipos por fin. En cuanto bajen los tipos, y depende de las previsiones que haya, es probable que el Euribor a partir de ahí empiece ya a bajar más, que se sitúe en 3,5 o incluso por debajo, y a partir de ahí todo dependerá de lo que haga la inflación. Si la inflación continúa su camino descendiendo o se estanca en este 2%, entonces es probable que el BCE siga bajando tipos para estimular el crecimiento económico y que el Euribor siga bajando. Si no, es probable que el Euribor se estanque o incluso que suba. Habrá que esperar a ver, porque como decíamos, no tenemos una bola de cristal. Entonces, la gente que está por comprar una casa, tres cosas que debe tener en cuenta. Primero, que es posible que los intereses de las hipotecas sigan bajando. Segundo, que no necesariamente eso implica que haya que esperar para comprar la casa o contratar la hipoteca más adelante. Tercero, hipoteca fija, variable o mixta siempre depende del perfil. Por favor, no cometáis este error que hacemos a menudo de que porque un amigo o un vecino contrató una hipoteca fija al 3%, vamos nosotros también a contratar esa misma hipoteca. Todo siempre depende del perfil. Y si necesitáis ayuda, si tenéis dudas, podéis dejar en comentarios o escribir en el foro financiero de Help My Cash,
que acá Miki, experto en hipotecas, les estará respondiendo, ¿no? Así es, nosotros respondemos en unas 48 horas como máximo, así que si nos trasladáis vuestras dudas, en el foro os responderemos. Perfecto, pues así están las cosas y a ver cómo sigue el mercado hipotecario en los próximos meses. Podcast elaborado por helpmycash.com.